Tercer bloque de este programa, como le anunciamos al inicio, estamos en comunicación telefónica con un economista, amigo, investigador del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de Fundación Libertad. Él es Adriano Mandolesi. Adriano, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tan locos te están volviendo en estos días previos al balotaje? Y sí, la verdad que un poco convulsionado todo lo que tiene que ver con términos económicos, ¿no? Por así decirlo, y un poco tratar de dilucidar qué pasó en estos últimos años y sobre todo cuáles son las perspectivas pensando en el futuro. Digamos, con los diferentes escenarios macroeconómicos que se pueden plantear de acuerdo al resultado que se dé el domingo 22 en el balotaje. Claro, imagino, la gente hay como una sensibilidad especial, ¿no? Como una preocupación especial de acuerdo a las cuestiones económicas sobre lo que va a hacer cada candidato. Hay como una especie de creencia de que más o menos la agenda a la que se tienen que enfrentar de problemas económicos, Adriano, es más o menos la misma para los dos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, exactamente. Estamos asistiendo a un fin de ciclo, ¿no? Un ciclo que estuvo marcado estos últimos 12 años por un populismo a nivel macroeconómico y que deja naturalmente una economía, como no podía ser de otra manera, con una pesada herencia en términos de desequilibrios macroeconómicos. Repasemos que la economía hace 4 años que no crece, no se crea empleo privado, hay un fuerte incremento de gasto público. De hecho, si uno analiza la variable gasto público en términos del Producto Bruto Interno, es el más alto de la historia. Eso se financió mediante una fuerte expansión monetaria, hubo un fuerte incremento de los controles y de la intervención en ciertos mercados, como por ejemplo el mercado cambiario, que llevó a un fuerte aumento de la brecha cambiaria, pérdidas de reservas sistemáticas que están en niveles mínimos de casi una década, y una situación patrimonial del Banco Central realmente complicada, incluso bien medida sería negativa en términos de patrimonio neto, además de la fuerte caída de todo lo que se relaciona con las exportaciones industriales y la paralización total de las economías regionales. En estos momentos, de hecho, el saldo de la balanza comercial ingresa en terreno negativo por primera vez en la última década, y naturalmente el peor de todos estos males que venimos mencionando, y que es el eje del problema fundamental que ha tenido Argentina a lo largo de estos últimos años, que es la fuerte inflación. Un impuesto que afecta principalmente a los trabajadores, a los que menos tienen, y que hoy por hoy el país tiene 20, 25, 30% de inflación. O sea, no importa el número en sí, de todas formas es una de las 5 inflaciones más elevadas del mundo. Estos problemas macroeconómicos dan cuenta de lo pobre que resultó la última gestión de Cristina Kirchner al frente del gobierno, ¿no? Sí. Adriano, hace un par de semanas tuve la oportunidad de hablar con Raúl Aragón, el consultor, y comentábamos unas cuestiones de las encuestas y demás, y me enumeraba los factores o los puntos que ellos meten en los relevamientos, digamos, para saber la opinión de la gente, y me nombró un montón y no me nombró la inflación. Y le digo, ¿y la inflación dónde está? No, dice, la inflación a la gente no le preocupa. Sí, puntualmente lo que pasa con la inflación es un fenómeno extraño, ¿no? Porque no preocupa a la gente porque se ha un poco metido en el colectivo que es normal vivir en un país como Argentina con elevada inflación, cuando en realidad la inflación debe ser considerada como el grande de los males en términos económicos. Yo, permitirme que disienta con muchos encuestadores, yo creo que la economía en sí es uno de los factores que está inclinando un poco la balanza, según las últimas encuestas, en favor de lo que sería un cambio, ¿no? Un cambio sobre todo porque más allá del deterioro institucional que se ha vivido en estos últimos años, marca esto que te comentaba anteriormente, ¿no? La falta de crecimiento de la economía, la falta de creación de empleo privado, solamente se ha creado empleo público, y esta parálisis o este estancamiento o esta pausa que están teniendo todas las economías y la industria. Ahí, por ejemplo, hay varios casos de conflictos gremiales que incluso se podrían intensificar en los próximos meses en caso de que ciertas variables o cierta coyuntura macroeconómica no se modifique, ¿no? Claro.
En términos de la cuestión de devaluación, digo, también es una cosa bastante remanida en estas últimas semanas. ¿Quién va a devaluar, quién no? Si uno lo va a hacer de forma gradual y el otro va a hacer un shock. ¿Cómo ves el horizonte respecto a eso? Digo, ¿qué grado de maniobra tiene el próximo gobierno para devaluar o no devaluar o tomar esa decisión? Bueno, yo creo que la devaluación ya se hizo. Mirá, déjame que te cuente algunos números. Sí. Por ejemplo, y creo que esto es importante también de remarcar, ¿no? Creo que el cepo fue el gran fracaso de la política económica de este gobierno, no solucionar el problema de la inflación. Por el contrario, se cerró la puerta, se tapó esa puerta para el ingreso de nuevos dólares, y los dólares fueron yendo y se fueron saliendo de todo lo que es el sistema y las reservas, la pérdida de reservas internacionales, ¿no? Fíjate que entre octubre del año 2011, cuando se implementa el cepo, y octubre del año 2015, el control de cambios, digamos, en Argentina, devaluó el dólar oficial de Argentina en este periodo, entre octubre del 2011 y octubre del 2015, de 123%. ¿123? Exactamente, Ajá. el tipo de cambio oficial. ¿En 4 años? Exactamente, en 4 años. Mientras que otros países de la región, un poco para que tienen otro sistema o un tipo de cambio flexible y administrado, por ejemplo Chile, en estos mismos 4 años devaluó un 33,9%, mientras que Colombia, por ejemplo, lo hizo un 54%. En cambio, la Argentina medida en blue, o sea, la devaluación del tipo de cambio blue, entre octubre del año 2011 y octubre del año 2015, para trabajar pero cerrados, 260%. O sea, evidentemente, estos números indican que la devaluación ya se hizo. Lo que hay que solucionar, pensando en lo que viene, pensando en el futuro, es mediante un plan integral, ¿no? Recomponer la confianza que permita traer inversiones y flujo de capitales para recuperar nuevamente el nivel de reservas, contener la inflación y volver a tener un tipo de cambio competitivo y estable con una administración flexible del tipo de cambio, ¿no? Que te permita afrontar, por ejemplo, shock externo. Claro. Ahora, ocurriendo en estos últimos meses. Sí, Adriano, en cuanto al tema justamente de evaluatorio, discusiones, ¿en qué medida eso se puede trasladar a los precios y complicar, digamos, los salarios, el poder adquisitivo de la ciudadanía? Desde Cambiemos dicen que ellos van a sacar el cepo cambiario al día 1, digamos, que van a asumir. Digo, ¿esto es sostenible, digamos, desde la teoría? Sí, totalmente, porque, como te digo, o sea, la idea del cepo sí, cepo no, o sea, cepo no, porque cierra la puerta de entrada de nuevos dólares. Claro, quien no puede sacarlo, ¿para qué lo va a traer, no? Exactamente, el levantamiento del cepo debe ser acompañado con un plan integral, como te comentaba anteriormente, ¿no? Es importante reducir el déficit fiscal y volver a tener un crecimiento fuerte en todo lo que son las economías regionales y el sector industrial. Para eso es fundamental ir atacando cada una de las causas que causaron estos desequilibrios, adoptando medidas coordinadas con diferentes instrumentos y que te permitan contener ese atraso cambiario y tarifario que es significativo en un contexto de elevada inflación, sobre todo, como estamos mencionando, ¿no? Por eso es fundamental que se haga mediante un plan económico integral y, sobre todo, que se recupere la confianza. O sea, en economía es algo fundamental las expectativas, ¿no? Economistas mencionamos mucho ese término, porque es la piedra angular del crecimiento de una economía, las expectativas, la confianza. Eso es fundamental para poder volver a crecer y poder tener nuevamente una prioridad en lo que es la inversión directa, una inversión que no ha entrado a Argentina en estos últimos 12 años. La cuestión de las tarifas también va a ser un tema, ¿no? Para el próximo gobierno, asuma quien asuma. El sinceramiento de las tarifas de energía, de servicios públicos, ¿no? No solamente el tema tarifario, sino la distorsión de precios que hay en la economía, las tarifas de transporte y energía, son uno de los temas centrales, sin duda, que hay que resolver, sobre todo porque terminan agravando estos desequilibrios que mencionábamos anteriormente, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, una persona en Capital Federal, en Palermo, viviendo, paga bimestralmente 50 pesos de luz, bimestralmente, o sea, 25 pesos por mes. Niveles muy inferiores a lo que paga, por ejemplo, un santafesino o alguien que vive en provincia de Buenos Aires. Claro. En ese caso nosotros financiamos muchas tarifas de Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, sobre todo de Capital Federal y ya digo, repito, Palermo, ¿no? Sectores de clase media o clase media baja. O sea, en eso es fundamental también hacer un giro en cuanto a
no hay que subsidiar la oferta sino la demanda, o sea, realmente hay que subsidiar a aquellos sectores más necesitados y no, digamos, otorgarlo en forma genérica como en estos momentos que se está financiando a sectores de alto poder adquisitivo como personas que viven en, digamos, Recoleta o Palermo. Adriano, sé que sos un observador del mercado granario y que tenés también vinculación con las economías regionales, y en Santa Fe es un tema que preocupa y me parece que en las últimas elecciones le pasó factura al oficialismo. Digo, ¿qué tan preocupado hay que estar por las economías regionales? ¿Qué tan urgente es un cambio en este sentido? Fundamental. En estos momentos las economías regionales están en pausa. No se genera trabajo, no se genera crecimiento. De hecho, muchas empresas han cesanteado personal, están realizando tareas de mantenimiento, un poco a las expectativas de que se solucionen estos problemas distorsivos que han generado el fuerte aumento de costos, digamos, en las diferentes industrias y empresas, y que no ha permitido tener rentabilidad en estos últimos años ni realizar las inversiones necesarias para apuntalar este crecimiento que es necesario para recuperar todo lo que es el efecto derrame de las principales economías regionales en el resto de las ciudades del interior. ¿Y la presión impositiva, Adriano, qué rol juega acá? Porque es altísima, prácticamente de 90%, ¿no? De forma agregada. En estos momentos estamos con una presión tributaria impositiva en ciertos sectores de la economía regional, como el sector agrícola, puntualmente lo que es la producción de soja, maíz y trigo, cercana a esos niveles, entre el 80 y el 90% dependiendo de los productos. Sin duda, ninguna economía, ningún emprendimiento, ningún proyecto tolera hablar de una presión tributaria en esos niveles. Por eso es fundamental que el próximo gobierno, solucionando los desequilibrios macroeconómicos que mencionaba anteriormente, pueda solucionar y pueda armonizar tributariamente la economía, bajando los impuestos en ciertos sectores que son clave, como por ejemplo lo que es el sector agrícola. Hay varias de las propuestas que estuvo impulsando el Frente Cambiemos, hablan precisamente de una baja total de las retenciones a lo que son las economías regionales y una eliminación gradual de lo que son las retenciones de soja para llegar a cero en los próximos años. Esto es clave para poder recuperar rentabilidad del productor. Esa rentabilidad genera un efecto derrame en el resto de las economías, principalmente de los pueblos y las ciudades del interior, y eso permite, ¿no?, restablecer un crecimiento económico. Claro, en este caso, digo, los precios de los commodities, de la soja, de trigo, de maíz, seguramente van a ser clave para el año que viene. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, en estos momentos venimos de una campaña récord nuevamente en Estados Unidos, que está finalizando. Esto generó nueva presión en lo que es el mercado de commodities agrícolas en general, de soja, maíz y trigo en particular. China, que está teniendo algunos problemas de crecimiento, en realidad lo que se observa es una desaceleración del crecimiento, de tasas cercanas al 10% en los años anteriores, a un nuevo nivel de crecimiento cercano al 6-7%. De todas formas, China sigue comprando soja en términos internacionales. El problema es que tuviste una sobreoferta. Has tenido una sobreoferta en términos mundiales con 2 campañas consecutivas récord de soja en Estados Unidos, una campaña récord de soja en lo que es Brasil y Argentina, y por eso ahora las expectativas se centran en lo que va a ser la próxima campaña sudamericana, tanto de soja como maíz en Brasil y Argentina, donde naturalmente la cuestión climática va a ser fundamental. Si se terminan confirmar o no el escenario de Año Niño con abundantes lluvias, posiblemente tengamos otra muy buena producción a nivel local, y esto posiblemente deprima un poco más los precios en el escenario internacional. Después ya sí hay que pensar en la próxima campaña norteamericana. Nunca en la historia se dieron 3 campañas récord en forma consecutiva, así que digamos, esto puede ser un aliciente para el próximo gobierno de pensar de que la próxima campaña norteamericana tenga algún inconveniente climático y permite una menor producción, y esto un aumento del precio de las commodities agrícolas. Claro, te hago las últimas, Adriano. Década ganada. ¿Quién ganó en esta década ganada? ¿Quién fueron los ganadores y los perdedores en materia económica? Bueno, sin duda el sector público ha sido uno de los grandes ganadores de esta última década, ¿no? Un sector público que ha aumentado fuertemente su tamaño sin que eso se transmita o se refleje en un incremento de la calidad de vida. Por ejemplo, hoy por hoy, esto podemos conversar, pero si uno analiza las cuestiones básicas por las cuales, o la que todo ciudadano espera
recibir del Estado. La educación tiene peor calidad que hace una década. La seguridad precisamente es un tema, bueno, neurálgico en lo que es la provincia de Santa Fe, donde tenemos serios problemas de inseguridad, un fuerte incremento de la tasa de homicidio, un fuerte incremento de la presencia del narcotráfico. O sea, en definitiva, si uno analiza, el Estado ha sido el gran ganador de esta última década en cuanto a recursos, pero eso no se ve reflejado en un aumento de la calidad de vida. De hecho, si uno repasa, en esta última década no se han realizado grandes obras de inversión, de infraestructura, que permitan, por ejemplo, no solo mejorar la calidad de vida, o una mejor electricidad, o una mejor comunicación. De hecho, los celulares se cortan en forma constante, sino tampoco un aumento de la competitividad de la economía mediante mejores rutas, mejores accesos a los puertos, o una mejor infraestructura en energía eléctrica. Claro, cuando el mundo se ha prestado completamente para poder hacerlo en este tiempo, ¿no? Tal cual, las tasas de interés a niveles internacionales para tomar deuda estuvieron en niveles muy bajos, históricamente en el nivel más bajo, y una oportunidad histórica que han aprovechado nuestros países vecinos de la región para tomar crédito, para endeudarse, para realizar obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de la gente, que es lo fundamental, que la gente tenga cloaca, que la gente tenga veredas sanas, que la gente pueda tener rutas donde no haya accidentes de tránsito. Hoy por hoy tenemos las dos principales ciudades del país, Rosario y Capital Federal, unidas por una autopista de apenas 2 carriles, donde transita prácticamente 60 millones de toneladas por año de soja, y la misma autopista que teníamos una década atrás. O sea, no se ha invertido en lo que es infraestructura ni ferroviaria, ni vial, ni en lo que se relaciona con puertos. ¿Qué margen hay para negociar con los fondos buitre? O sea, ¿es una cosa completamente necesaria hacerla en 2016? Es importante restablecer la confianza a nivel internacional. No es necesario, arreglar de un día para el otro, sin sentarse a negociar, escuchar propuestas, analizar alternativas. Pero es fundamental, como dijimos, recuperar esa confianza que ha perdido Argentina a lo largo de estos últimos años, y sobre todo lo que es importante trabajar es la reinserción de Argentina, y sobre todo de lo que se relaciona con las exportaciones de Argentina al resto del mundo. Recuperar mercados que se han perdido, como el de la carne, por ejemplo, es fundamental. Hoy por hoy Uruguay, un país vecino, exporta mucha más carne que Argentina, que otrora uno de los grandes ganaderos en términos internacionales, y eso es lo que es importante recuperar mediante gente idónea, mediante un plan, una política de reinserción internacional. Es fundamental para recuperar los mercados que se han perdido en estos últimos años. Te hago la última, Adriano. No lo tomes como personal, pero te voy a hacer un comentario que lo vengo pensando hace mucho. A veces me parece que los economistas tienen más protagonismo del que deberían tener. Y te explico por qué. Porque Argentina tiene cambios tan nerviosos de humor y de economía que hace falta estar explicando todo el tiempo los volantazos que vamos pegando. En los países que vos podés observar, o tus economistas, colegas que laburan en otras partes del mundo, ¿tienen tanto trabajo como tienen ustedes acá? Es un trabajo diferente. Es un trabajo diferente. En el resto del mundo, o sea, la estabilidad macroeconómica o la falta de estas distorsiones que te menciono que en Argentina ocurren prácticamente cada una década, no se desarrollan, y por lo tanto los economistas tienen una función más relacionada con el análisis y la proyección de determinados proyectos de inversión, de obras de infraestructura, proyectos de empresas privadas. O sea, está más abocado a ese tipo de cuestiones, no tanto al análisis de la coyuntura, del día a día, por así decirlo. Y déjame que termine con una frase que es importante también mencionar, o sea, que como economista también es relevante, ¿no? Y hay que desterrar esa vieja creencia de que somos un país rico destinado al éxito, ¿no? No estamos ni destinados al éxito ni al fracaso. Solo podemos volver a recuperar, la riqueza o el crecimiento cuando decidamos de una vez por todas poder generar valor a través de nuestros recursos naturales, que son abundantes, que eso es innegable, pero también poniendo recursos humanos y financieros. Se necesita un marco institucional fuerte, ¿no? Y respeto a las instituciones para lograr eso. De una vez por todas lo tendremos que hacer, ¿no? Es clave, exactamente, es clave.
Adriano, te agradezco muchísimo esta comunicación y quizá en el futuro, después del balotaje, cuando sepamos un poco más claro qué va a ser el futuro político de Argentina, te vuelva a molestar. A disposición cuando necesites. Te mando un abrazo, Adriano. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chau, chau. Muy bien, ahí pasaba Adriano Mandolesi, economista, amigo de Fundación Libertad, del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas. Hablamos un poquito de esta coyuntura que prácticamente tiene a los economistas al pie del cañón, todo el tiempo tratando de explicar qué nos pasa en materia económica, los volantazos que vamos pegando permanentemente. Y bueno, para aclarar un poquito esta situación, hablar un poquito de esta situación que preocupa mucho, la cuestión económica, me parecía que estaba bueno hablar con un economista y ahí pasaba explicando algunas cuestiones. Nosotros continuamos en el siguiente bloque con un poquito más del elevador.